Hola, ¿qué tal, maestro César Pérez Romero? Me da mucho gusto saludarlo. Mi nombre es Carlos Robledo y a mí me corresponde hablar sobre el primer tópico. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. Podemos decir que la ciencia es concebida como la representación formal del objeto dado empíricamente. Así entonces la importancia de los modelos de probabilidad en psicología radica en que mediante este recurso de estadística es posible ajustar de la manera más exacta posible los más variados temas de la ciencia como de la vida cotidiana. Podemos entonces decir que representación formal que haría necesario el código matemático para que pueda hablarse de ciencia. Por este camino se desemboca en la distinción entre ciencias formales y ciencias fácticas. Por supuesto, la probabilidad es una estrategia por la cual se intenta estimar la frecuencia con la que se obtiene un cierto resultado en el marco de una experiencia en la que se conocen todos los resultados que son posibles. Por tanto, un ejemplo más tradicional consiste en definir cuál es la prevalencia de obtener un número al arrojar un dado. Sobre ello encontraríamos 6 resultados posibles, que serían todas las caras, esto es, solo lograríamos un resultado, un número, por cada ocasión que el dado sea arrojado. En este asunto, la probabilidad podría expresarse como 1 en 6, la sexta parte, o en términos más precisos matemáticos, un 16%. Los modelos de probabilidad, en especial en un marco de sistemas más complejos, se aplican en psicología. La importancia esencial de la aplicación de los métodos de probabilidad reside en la capacidad para estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. Dada la complejidad de los sistemas en los que suele aplicarse el modelo de probabilística en psicología, se requieren instrumentos informáticos y estadísticos de gran elaboración que serían imposibles de no contarse con los modernos recursos tecnológicos relacionados con la computación. Todo lo que se propone acerca del mundo real no tiene un grado de certeza. Todo se puede evaluar de acuerdo a la probabilidad. A ese grado de veracidad se le conoce como lógica de la inferencia estadística. Así, para ver si existen discrepancias se tiene que comparar lo empírico con los modelos probabilísticos teóricos. Para ello se utiliza el razonamiento de la probabilidad. La probabilidad en la psicología nos ayuda a conocer los resultados de un estudio o experimento en forma numérica y a tener un control de predicción que permite conocer el grado de efectividad de una intervención o de un tratamiento. Los modelos de probabilidad en psicología predicen las frecuencias de cada resultado de un experimento que se repite n veces, es decir, nos proporciona información de las probabilidades con las que una variable aleatoria toma cualquier valor o un conjunto de valores. Su objetivo en psicología es predecir con un mínimo de error los datos numéricos que proporciona una situación experimental, así como las posibles relaciones entre estos mismos datos. Los dos modelos más utilizados en psicología son el binomial y el normal. El modelo binomial es la distribución de probabilidad con variables discretas que miden el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes entre sí y funciona bajo el supuesto de que todos los sucesos tienen la misma probabilidad de que ocurran y son sucesos independientes, cada uno con una posibilidad de solo dos resultados que se excluyen entre sí. El proceso que se sigue se basa en los ensayos de Bernoulli, que cumplen tres condiciones. El resultado al que debe conducir un ensayo debe ser dicotómico, es decir, solo con la posibilidad de dos resultados y mutuamente excluyentes entre sí. Esto quiere decir que uno se llamará de éxito y el otro de fracaso. La probabilidad de ocurrencia de éxito o fracaso debe ser constante y fija de un ensayo a otro, en donde cada ensayo tenga la misma posibilidad de los dos resultados. Los ensayos deben de ser independientes, es decir,
Si ocurre A, no debe afectar la probabilidad de ocurrencia de B, y la probabilidad de éxito es constante entre uno y otro ensayo. Un ejemplo de su aplicación es predecir la efectividad de un taller de hábitos alimenticios, en donde el éxito será el hecho de que los participantes logren modificar sus hábitos y el fracaso el hecho de que no lo hayan logrado. El otro modelo es el de distribución normal. Es la distribución probabilística de una variable continua y gráficamente se puede ver como una curva en forma de una campana, con un solo pico en el centro de distribución. Esto se debe a que la frecuencia mayor se ubica en el centro y los extremos son asintóticos, es decir, se acercan al eje horizontal pero no se unen en ningún punto. Sus características principales son que es simétrica respecto a la media, es decir, que tiene el mismo número de casos a la derecha e izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Si se formaran líneas perpendiculares a la derecha e izquierda de la media, de la distribución a 1, 2 y 3 desviaciones estándar, las áreas que se establecen bajo la curva serían de 68.26, 95.46 y 99.7. La distribución normal es diferente para cada valor empírico. Las distribuciones con valores diferentes en la media poblacional e igual desviación estándar ubican la gráfica de las distribuciones a lo largo del eje X. La forma y la posición de una distribución normal dependen del valor de la media y de la distribución estándar, ya que al tener valores diferentes de desviación estándar, el número de desviaciones normales puede ser infinito. Con este modelo se miden diversas variables, desde características físicas de los individuos como la altura o el peso, como atributos psicológicos, que son el coeficiente intelectual o la depresión, que aunque están determinados por muchos factores, los valores se distribuyen según el modelo de la curva normal. Un ejemplo de aplicación es un estudio con una muestra de 36 alumnos de preparatoria en el que se busca encontrar la probabilidad de que estos tengan un coeficiente intelectual superior a 109. Hola, mi nombre es Elena Isabel y les voy a explicar lo que es la contrastación de hipótesis, la cual consiste principalmente en comparar las predicciones con la realidad que observamos. Es decir, que por medio de ella, con los datos obtenidos con su valor teórico o crítico, se puede determinar si se acepta o rechaza la hipótesis ya planteada. Sin embargo, para poder llegar a ello, tenemos que seguir un proceso. Dicho proceso comienza con la formulación de hipótesis, para lo cual es necesario enunciar tanto una hipótesis nula como una hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula es la que establece la ausencia de diferencias entre dos condiciones o entre dos variables. Asimismo, se formula la hipótesis alterna, en la que se establece que sí existen diferencias entre ellas. Después continuamos con la elección de la prueba estadística, entre las cuales tenemos a las paramétricas que se encargan de especificar ciertas condiciones sobre los parámetros de la población en que se trabajó, y también tenemos a las no paramétricas que se emplean principalmente cuando el tamaño de las muestras es muy pequeño, puesto que no requieren de mediciones muy fuertes. Otro de los aspectos que se toman en la contrastación de hipótesis es la distribución muestral, la cual se obtiene de todos los valores estadísticos que arroja la muestra. Por lo que si el valor que obtenemos se encuentra lejos de cero, se podría asegurar que la hipótesis nula es falsa y por lo tanto la hipótesis alterna es cierta. Uno de los aspectos a considerar en la contrastación de hipótesis es el nivel de significancia, con el cual podemos obtener el grado de diferencia entre dos condiciones, por lo que si dicha prueba estadística arroja un valor menor o igual que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.
Por otro lado, tenemos la región de rechazo, por medio de la que se puede contrastar si la hipótesis nula es verdadera, ya que si los valores extremos de la distribución muestral tienen una probabilidad de ocurrencia muy baja, esta hipótesis nula, por consiguiente, es cierta. Otro de los procesos es denominado decisión, en la cual, como se mencionó anteriormente, en la región de rechazo, en este caso se elige la opción en que la hipótesis nula se toma como cierta, es decir, que se obtienen las posibles diferencias de la distribución muestral. Estos valores se acercan al cero. Sin embargo, si esto es falso y dichos valores se alejan del cero, quiere decir que la hipótesis alterna es cierta y la hipótesis nula es falsa. Después de haber tomado una decisión estadística, Este es el cuarto tópico, en el cual se hablará de cuál es la relación entre el azar y el nivel de significancia. Bueno, pues el nivel de significancia dentro de las investigaciones sociales es muy importante porque este es al hablar únicamente nosotros de probabilidades, siempre habrá la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso. O sea, el fracaso se genera cuando no está sucediendo lo que pues estamos postulando, ¿no? Y bueno, pues este nivel de significancia es un límite, y este es el límite máximo del error que estamos dispuestos a aceptar en una investigación. Es decir, el error es básicamente de una cantidad que es el 0.05, lo cual se traduce en 5%. Ese es el nivel máximo que nos permitimos como error, ¿ok? En una investigación, para que se puedan mostrar la efectividad de algún procedimiento. Dentro de las investigaciones, les repito, sociales, psicología, sociología, etcétera, ¿no? Educación. Y bueno, pues el azar lo encontramos cuando el resultado de un experimento o intervención en la cual no tenemos alguna relación o control para que favorezca algún resultado. Es decir, un ejemplo con una moneda. Cuando lanzamos una moneda, tenemos el 50% de probabilidad de que caiga sol o el 50% de probabilidad de que caiga águila. Y bueno, pues aquí deriva la relación que encontramos entre nivel de significancia y el azar, que básicamente se refiere a la aceptación de las hipótesis, ya sea alterna o la nula. Cuando aceptamos nuestra hipótesis nula, significa que los resultados tienen una probabilidad mayor de que ocurra el efecto deseado. Es decir, que nuestra investigación o nuestra intervención o nuestro taller está siendo afectado positivamente, es decir, está teniendo el resultado esperado, deseado. Y bueno, cuando no es así, tenemos que aceptar nuestra hipótesis alterna, la cual también se describe en razón de que si no es posible que el nivel de significancia sea lo suficientemente significativo, es decir, máximo, o sea, bueno, lo mínimo que nos podemos permitir de error, como se les había mencionado, pues es el 0.05 de límite, ¿no? Y bueno, es aquí cuando tenemos que aceptar la hipótesis alterna, que no estamos obteniendo los efectos deseados. Esto se debe precisamente al azar, ¿no? Y bueno, alguna otra variable quizás que nos esté contemplando. Les voy a poner algún ejemplo
referente a la aceptación de una hipótesis alterna. Es decir, la aceptación de que no están sucediendo la situación por cuestiones del azar. En una escuela secundaria del estado de Hidalgo se realizó una investigación sobre el bullying, en la cual nos describía que los niños pues no denunciaban esta situación, se quedaban callados. La situación de los niños pues eran más pues introvertidos al expresar esta situación de abuso, al contrario de las niñas, que ellas sí denunciaban la situación. Este fenómeno puede ser afectado básicamente por el género, por la educación, por la cultura, etcétera. Entonces, aquí sí podemos o sí se puede aceptar la hipótesis alterna, lo cual que tiene alguna diferencia significativa referente al nivel de significancia, es decir, que no es debido al azar que un niño no denuncia a su agresor. Sí está interviniendo algunas variables como el género, la cultura, etc. Ejemplos de variables continuas y discretas. Las variables discretas son todas aquellas que adquieren su valor dentro de un conjunto finito, es decir, limitado, de valores. Por ejemplo, un dado de 6 caras. En un dado de 6 caras, la probabilidad de que me salga un determinado número es de 1 sobre 6, dado que solo tiene 6 valores disponibles. Por lo tanto, me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, la variable adquiere un número limitado de valores. Las variables continuas son aquellas variables que pueden adquirir cualquier valor dentro de un rango de valores. Por ejemplo, la estatura de una persona. La estatura de una persona puede variar desde el 1,20 o incluso antes hasta los 2 o 3 metros, de acuerdo a los registros que se tengan. Pero, como se darán cuenta, a pesar de que hay un rango, no hay un número limitado de valores como en el dado. Es decir, puede haber n cantidad de personas con diferentes estaturas. Y no se conoce cuál es esta cantidad. Por lo tanto, no es una variable que escoja sus datos dentro de un límite como en el dado, que solo teníamos 6 posibilidades.